El Club Libertad es una histórica entidad deportiva con sede en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Asunción, Paraguay. Fundado el 30 de julio de 1905, Libertad ha sido una pieza fundamental en la historia del fútbol paraguayo, destacándose por su tradición y éxitos en diversas competiciones. A lo largo de su historia, Libertad ha ganado un total de 25 campeonatos de la primera división de la Asociación Paraguaya de Fútbol, consolidándose como uno de los clubes más exitosos del país. Además, ha conquistado 3 títulos de la Copa Paraguay, reafirmando su posición como un equipo competitivo y de gran prestigio en el fútbol nacional. El Gumarelo está lleno de misterios, curiosidades, y cosas increíbles para ver, por eso hoy nos reunimos para ver el iceberg de Libertad. El 1905 fue un año de muchos cambios en el Paraguay. Una revolución triunfante, cuyos protagonistas vinieron en el buque Sajonia desde Buenos Aires un año antes, derribó al antiguo partido de gobierno colorado e implantó al Partido Liberal. Las palabras libertad, democracia, igualdad se pusieron de moda, aunque, en verdad, las condiciones aún no estaban dadas para constituir valores efectivos. En ese ambiente, un grupo de jóvenes realizaron en los primeros días del mes de junio un paseo en el buque Libertad. La idea tomó forma definitiva el 30 de julio de 1905, en una habitación en un solar ubicado en la Avenida España entre Brasil y Salinares, hoy Avenida Perú, donde 15 muchachos fundaron una asociación atlética de ejercicios físicos, cuyos fines serían fomentar el juego de fútbol, como también el desarrollo y vigorosamente de la juventud, como expresaba literalmente el romántico acta fundacional labrado con pulcra escritura. En una asamblea constitutiva se decidió adoptar el blanco y el negro en franjas verticales alternadas y pantalones color negro, como la indumentaria oficial del club. Hay quienes afirman que entre los participantes de la asamblea había hinchas italianos del Juventus de Turín, pero no se puede dar demasiada credibilidad a la versión, puesto que entre los que firman el acta solo figura un apellido de origen italiano, Allegretti. El 2 de diciembre de 1950, el Club Libertad protagonizó una histórica victoria al visitar a River en Buenos Aires, donde se impuso por 4-3. Los goles del Gumarelo fueron anotados por Alarcón, Fernández y López Fretes, quien marcó en 2 ocasiones, sellando una notable actuación en suelo argentino. River Plate, conocido como el Millonario, contaba con grandes figuras del fútbol de la época, como Amadeo Carrizó, Walter Gómez, Eliseo Prado, Ángel Labruna y Félix Lustó. A pesar de su poderosa alineación, el equipo argentino no pudo evitar la derrota ante un Libertad que demostró su calidad y determinación en el terreno de juego. En 1955, el Club Libertad alcanzó el apogeo de su poderío futbolístico, convirtiéndose en un equipo prácticamente imbatible tanto para rivales locales como extranjeros. Su poderosa escuadra era conocida por una delantera arrolladora que desplegaba un juego sutil y hermoso, cautivando a aficionados y críticos por igual. En ese equipo brillaba con especial intensidad el delantero Eulogio Martínez, considerado uno de los más grandes jugadores que ha producido el fútbol paraguayo. Bajo su liderazgo y con un plantel de alto nivel, Libertad se consolidó como el mejor equipo paraguayo del siglo XX, dejando una huella imborrable en la historia del deporte nacional. En febrero de 2010, el Club Libertad fue distinguido como el mejor club del mes del mundo, un reconocimiento que destacó su excelencia en el fútbol a nivel internacional. Además, en el periodo anual comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de mayo de 2013, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol clasificó a Libertad como el 10º mejor equipo del mundo. La inmigración italiana era profusa en los primeros años del siglo XX. La comunidad italiana tuvo una marcada influencia entre los liberteños. Hay varias versiones con respecto a esta historia. Pero en general se acepta que en donde ahora está ubicado el estadio del Club Libertad, era una huerta de italianos. Principalmente cultivaban repollos, por el tipo de suelo que favorecía a esta hortaliza, por este motivo, a los hinchas se los conoce como repolleros. Esta influencia italiana está reflejada en el símbolo de la institución, Don Nicola. Un personaje de anchos bigotes, o mostachón, gorro a cuadros y que lleva un canasto lleno de repollos.
Existen dos versiones sobre el origen del apodo Gumarelo, uno de los que se utiliza para denominar a Libertad. La primera versión señala que la denominación de Gumarelo se originó en un personaje ficticio italiano creado por el periodista argentino Antonio Franiecevich, allá por los años 1919-1920, a quien llamó Pasquale Gumarelo. La segunda versión sostiene que el nombre Gumarelo fue adoptado de la unión de dos apellidos de hinchas fanáticos del club, Gumaresi y Mozzarello, formándose la palabra Gumarello que, según la crónica de la época, es una palabra de un dialecto napolitano. De este modo la prensa comenzó a llamar Gumarelos a los hinchas liberteños, como asimismo al equipo. Existe una rivalidad entre el Club Libertad y el Club Guaraní, cuando se encuentran en el campo de juego dos de los clubes más laureados y populares de Paraguay, excluyendo a Olimpia y Cerro Porteño. Ambos equipos, con una rica historia y numerosos títulos, compiten constantemente por el honor de ser reconocidos como el tercer equipo más grande del país. Esta rivalidad agrega un nivel extra de intensidad a sus encuentros, ya que ambos clubes buscan demostrar su grandeza y consolidar su posición en la élite del fútbol paraguayo. El Club Libertad logró uno de sus hitos más notables en la historia del fútbol paraguayo al conquistar un tetracampeonato, es decir, 4 títulos consecutivos de la primera división. Este logro fue alcanzado entre los años 2006 y 2008, durante un período de dominación que consolidó al equipo como una fuerza imparable en el fútbol nacional. El primer título de esta racha llegó en el absoluto de 2006, seguido por los campeonatos en el absoluto de 2007, Apertura 2008, y finalmente, el Clausura 2008. Bajo la dirección técnica de Rubén Israel, Libertad desplegó un fútbol de alto nivel, con un plantel que combinaba experiencia y juventud, y que contó con figuras destacadas que dejaron una marca indeleble en la historia del club. Juan Zamudio es una leyenda del Club Libertad, donde se ha destacado como el máximo goleador histórico con 131 goles. A lo largo de su carrera en el club, ha logrado numerosos títulos, consolidando su estatus como un ídolo indiscutible. Ganó 4 campeonatos consecutivos en la primera división paraguaya, incluyendo el título de la división intermedia en 2000, y las temporadas de apertura y clausura en 2002 y 2004. Además de su éxito en el campo, Zamudio sigue vinculado al club, ahora en la directiva de Libertad, donde continúa aportando su experiencia y pasión por el fútbol. Su trayectoria y contribuciones al club han hecho de él un ícono inolvidable en la historia del fútbol paraguayo. Eulogio Ramiro Martínez fue un destacado futbolista paraguayo que brilló en las décadas de 1950 y 1960. Como delantero, se destacó tanto en el Club Libertad como en el Fútbol Club Barcelona, donde dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Martínez era conocido por su notable destreza en el campo y su agudo instinto goleador. Un hito importante en su carrera fue convertirse en el primer futbolista en la historia en marcar un gol en el Camp Nou, el icónico estadio del Barcelona. Su legado como uno de los grandes delanteros de su época sigue siendo recordado con admiración. En julio de 1962, el célebre equipo del Fútbol Club Barcelona realizó una gira por Sudamérica que incluyó una histórica visita a Paraguay. El plantel catalán contaba con figuras destacadas como Eulogio Martínez, junto con Cayetano Re, el uruguayo Cubilla, Julio César Benítez y el célebre húngaro Sándor Kocsis. La dirección técnica estaba a cargo del renombrado húngaro Ladislao Kubala. La afición paraguaya estaba ansiosa por ver al gran equipo barcelonista, pero el costo de la tarifa para el partido era demasiado alto. Para cumplir el anhelo de los hinchas, los directivos del Club Libertad solicitaron ayuda al presidente de la República, el general Alfredo Stroessner. Stroessner, en respuesta, hizo un llamado a Madrid para que el generalísimo Franco intercediera en favor del evento. Franco accedió, y así, por primera vez, un equipo español visitó Paraguay. En el partido, Barcelona se impuso a Libertad con un marcador de 2-1. En la última fecha de la División Intermedia 2000, el Club Libertad recibió a El Quelito en su estadio, ya con el título del torneo asegurado. La celebración de los hinchas fue desbordante de alegría, y para conmemorar el logro, lanzaron repollos al campo de juego. Este gesto festivo reflejaba la felicidad y el orgullo de los seguidores de Libertad por el campeonato conseguido.
En 1911, el Club Libertad enfrentó una crisis significativa debido a una epidemia de peste bubónica que afectó a varios de sus jugadores. La epidemia causó estragos en la región, y el club, demostrando un gran sentido de responsabilidad y cuidado por la salud de sus miembros, decidió retirar su equipo del torneo en curso para proteger a los jugadores y al personal. En el fútbol paraguayo, diversos clubes han elegido el nombre Libertad o elementos similares en sus escudos. Estos equipos compiten en diferentes divisiones y regiones, y no guardan relación entre sí ni con el Club Libertad de Asunción, el más famoso y exitoso. Esta coincidencia en el nombre subraya la significativa influencia y el impacto del concepto de libertad en el deporte nacional. Después de 21 años, el Club Libertad volvió a disfrutar del sabor de la gloria al consagrarse campeón nuevamente, con un equipo memorable en el que predominaban jugadores identificados con los colores del club, el negro y el blanco. El 17 de octubre de 1976, Libertad logró una victoria significativa contra Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco, con un doblete de Apolinar Paniagua. Esta victoria marcó el regreso del club al trono del fútbol paraguayo, poniendo fin a una larga espera de 2 décadas sin títulos de campeón. La popularidad del Club Libertad en el fútbol paraguayo es un tema de debate. Aunque es indiscutiblemente el tercer grande en términos de títulos, con un historial destacado en competiciones nacionales, su base de aficionados todavía parece estar por detrás de la de Guaraní y Sportivo Luqueño. Sin embargo, Libertad está experimentando un aumento en su popularidad, y cada vez cuenta con más seguidores. El 18 de marzo de 2003, durante un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Emelec recibió al Club Libertad en el estadio Jorge Cahuel. En ese encuentro, se produjo un momento memorable cuando Arnaldo Vera, jugador de Libertad, falló un gol insólito que generó gran sorpresa entre los espectadores y los comentaristas. La deja pasar Darly Soto, viene Bonet, centro, atención, ahí está Vera, ¡gol! ¡Travesaño! Pero igualmente... No, valía todo, ¿eh? ¡Ah, no, Vera! Increíble jugada, insólito, lo que ocurrió en el Estadio Modelo de Guayaquil a los 5 minutos. Con gran solvencia el Libertad, dirigido técnicamente de vuelta por el mítico Manuel Fleitas Solich, conquistó el torneo oficial del año 1945, casi con el mismo equipo que 2 años antes. La atracción máxima la constituyó el encuentro final del campeonato, que se jugó en el Estadio de Sajonia. Libertad había llegado hasta esa instancia con 25 puntos conquistados y Cerro Porteño con 24. Cerro Porteño debía vencer forzosamente y perdió 5-0 para ganar el certamen, pero esa tarde, los albinegros vencieron a los azulgranas, nada menos que marcando 5 goles al gran Sinforiano García. 5-0 fue el marcador con el cual el Libertad logró su 6ª estrella. El mismo agente que llevó a cabo las negociaciones de Emanuel Adebayor con Olimpia confirmó que el marfileño Yaya Touré, conocido por su destacado recorrido internacional, fue ofrecido oficialmente a Libertad. Sin embargo, aclaró que la oferta fue solo una propuesta y dependerá del Gumarelo evaluar si están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para su contratación. Touré, de 36 años y con experiencia en clubes de primer nivel como el Barcelona y el Manchester City, tuvo su último paso por China desde julio de 2019, y anteriormente jugó en el Olympiacos de Grecia. A pesar de su prestigiosa carrera, el club prefiere incorporar futbolistas más jóvenes para el mediocampo. Libertad también tiene una pequeña maldición en las semifinales, al igual que Cerro Porteño. La primera semifinal perdida fue en la Copa Libertadores de 1977. En esa época las semifinales eran 2 grupos de 3 equipos donde solo el primero clasificaba a la final. Libertad acabó último de su grupo con solo 3 puntos. La segunda semifinal fue en la Libertadores de 2006. La ida contra el Inter de Porto Alegre jugado en Asunción fue empate a 0, pero la vuelta en Brasil fue victoria del equipo local por 2-0 y clasificó a la final. Y por último también están 3 semifinales donde Libertad se ha quedado a las puertas de su primera final internacional.
En 2013, 2017 y 2021, fueron los años donde cayó eliminado en semifinales, siendo en total 5 semifinales internacionales jugadas y 5 semifinales perdidas. Libertad había ganado 4-3 a Sportivo San Lorenzo en un partido correspondiente a la fecha 20 del torneo Apertura, pero incurrió en una infracción al incluir a 5 jugadores extranjeros en el campo, cuando solo se permite la presencia de 4. El Tribunal Disciplinario de la APF actuó de acuerdo con los estatutos y decidió otorgar los puntos a Sportivo San Lorenzo, que ahora suma 24 puntos en la clasificación. Como resultado, Libertad se quedó con 34 puntos y descendió al cuarto lugar en la tabla. El técnico de Libertad, José Chamot, alineó a Martín Silva, Ayrton Cougo, Rodrigo Rivero, Alexander Mejía y Adrián Martínez en el partido disputado en el Estadio Gunter Vogel el 5 de mayo. En el año 1998, Libertad descendió de categoría por primera vez en su historia, ya que obtuvo el peor promedio de aquella temporada. La pérdida de la categoría implicó una disminución en la competitividad y el prestigio del club, que tuvo que enfrentar el desafío de adaptarse a la segunda división, con equipos de diferente nivel y menos recursos. Luego de 2 temporadas en la segunda categoría del fútbol paraguayo, el Gumarelo consiguió su ansiado retorno a la división de honor del balompié guaraní. El domingo 17 de octubre de 1976, Libertad rompió un largo período de 21 años sin títulos al vencer a Cerro Porteño en una polémica final por 2-0. Ambos equipos llegaron a la última fecha igualados con 36 puntos y se enfrentaron directamente en el partido decisivo. La actuación del arquero de Cerro Porteño, el rosarino Marcelo Espesot, fue ampliamente criticada, ya que sus errores permitieron los 2 goles de Libertad, generando una serie de comentarios sobre la calidad del encuentro. Además, se suscitó una controversia adicional en la opinión pública, que sugirió que Libertad había conseguido el título por decreto debido a la afinidad del entonces presidente de la República, el dictador Alfredo Stroessner, quien era un hincha confeso del club Gumarelo. Este contexto aumentó las especulaciones sobre la influencia política en el resultado del campeonato. El famoso partido de las Piedras entre Libertad y Sportivo Iteño se disputó el 24 de abril de 2000 en la división intermedia. En este encuentro, Libertad sufrió una derrota ante Iteño. La controversia no solo se debió al resultado del partido, sino también a la violencia que estalló en las gradas. Los hinchas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal, lanzando mangos y piedras como proyectiles entre los seguidores de Iteño y los hinchas de Libertad. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más recordados y conflictivos de la división intermedia de ese año. Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EU, acumuló entre julio de 2019 y enero de 2022 casi 79 millones de dólares en una sola cuenta bancaria. Desde ese depósito, en el mismo lapso y en 28 meses, más de 48 millones de dólares fueron a parar al Club Libertad, según pudo trazarse en el informe de inteligencia obrante en Fiscalía. Los traspasos se hicieron antes de la modificación de la ley antilavado para incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control. Libertad venció a Sportivo Luqueño en Tuyucuá por la segunda fecha del torneo Apertura 2024, en un partido que estuvo marcado por varias controversias arbitrales que encendieron las redes sociales y generaron mucha discusión. El momento más polémico ocurrió en el minuto 31, cuando Lorenzo Melgarejo anotó el primer gol para Libertad. La jugada comenzó con un tiro de esquina de Alejandro Silva y culminó con el tanto del 10 albinegro, luego de que Óscar Cardozo tocara el balón con la mano. La pelota, tras un rebote en la mano del defensor auriazul Rodrigo Alborno, volvió a impactar en la mano de Tacuara Cardozo, quien accidentalmente terminó asistiendo a Melgarejo con esa parte del cuerpo. Los jugadores de Sportivo Luqueño protestaron con fuerza, exigiendo que se aplicara la ley de la inmediatez. Para ellos, el contacto con la mano de Cardozo no podía considerarse accidental, ya que influyó directamente en la jugada del gol. El árbitro del encuentro, Blas Romero, no vio el incidente en la cancha y tampoco fue alertado por el VAR, a cargo de Juan Gabriel Benítez, que revisó brevemente la acción sin detectar irregularidades. Según el reglamento, si el balón toca accidentalmente la mano de un jugador y luego un compañero anota, el gol es válido.
No obstante, muchos creen que, en este caso, la asistencia con la mano de Cardozo no fue del todo accidental. Al revisar la acción detenidamente, si el gol de Melgarejo hubiera sido anulado, probablemente se habría cobrado penal a favor de Libertad, debido a la mano previa de Rodrigo Alborno. Sin embargo, creo que ese gol debió ser invalidado por la intervención con la mano de Cardozo, que terminó siendo clave en la jugada. En la promoción del año 1964, se enfrentaron Libertad y Luqueño. En la ida el Sportivo Luqueño venció a Libertad 3-1. En la vuelta, Libertad logró una victoria por 1-0. El partido de desempate, inicialmente programado para el 11 de diciembre, fue abandonado al medio tiempo con un marcador de 0-0 debido a la lluvia, y Libertad sufrió la expulsión de un jugador en la primera mitad. El 18 de diciembre se reanudó el partido, y Libertad ganó 1-0 en tiempo extra. Debido a que la Liga Paraguaya consideró los 30 minutos adicionales como un nuevo partido, Libertad pudo jugar con 11 jugadores a pesar de la expulsión anterior. Finalmente, ambos equipos permanecieron en la categoría en la que estaban antes de la promoción. Libertad enfrentó problemas organizativos y desacuerdos con la Liga de Fútbol. Recordando su actitud de firmeza mostrada en 1911, cuando se retiraron del torneo por una epidemia de peste bubónica, el club decidió desafiliarse de la liga después de que ésta insistiera en la continuación del campeonato. A pesar de la desafiliación, Libertad desafió al campeón nacional y lo venció por 3-0, lo que llevó a la prohibición de estos partidos. Junto a otros equipos, Libertad fundó la Liga Centenario, que funcionó hasta 1917. Durante este periodo, Libertad se destacó como el club más exitoso de la Liga Paralela, ganando 3 títulos, 1913, 1914, 1916, en comparación con los 2 títulos obtenidos por el histórico Atlántida. En 1917, Libertad logró una destacada victoria al ganar la división transitoria, que había sido creada para clubes que deseaban regresar a la liga oficial. Además, el club se coronó campeón nacional de la entonces Asociación Paraguaya de Fútbol, al vencer a Olimpia en una final cargada de polémica. Olimpia llegó al partido decisivo tras más de un mes sin entrenar, lo que generó protestas en la prensa que consideraban al decano como el legítimo campeón. Esta controversia encendió la rivalidad entre ambos equipos, dando inicio a uno de los clásicos más apasionados del fútbol paraguayo, conocido como el blanco y negro. La confrontación entre Libertad y Olimpia ha mantenido su intensidad a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los encuentros más esperados y disputados en el fútbol paraguayo. En noviembre de 1956, durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, un grupo de revolucionarios liberales que habían desembarcado cerca del Cerro Lambaré en Asunción fue descubierto por el gobierno. Al percatarse de los arrestos inminentes, algunos de ellos decidieron escapar en 2 vehículos liderados por José Ayala y Rogelio Pavón, tomando la ruta hacia San Antonio, hoy conocida como Acceso Sur. Mientras huían, se encontraron con controles policiales en el camino. En ese momento, Libertad anotó un gol crucial en un partido contra Olimpia, y los prófugos aprovecharon la euforia general para unirse a los festejos, lo que confundió a los policías y les permitió continuar su huida sin ser detenidos. Finalmente, llegaron a San Antonio, donde después de una rápida cena, se embarcaron en canoas para cruzar el río y escapar. Armados y dispuestos a defenderse, lograron eludir la captura gracias, en parte, a la distracción provocada por el gol de Libertad, que les brindó el tiempo necesario para completar su fuga. Durante el entretiempo del partido entre Libertad y Guaraní en el estadio Luis Alfonso Giagni, se desató un violento enfrentamiento entre los aficionados de ambos equipos. La situación rápidamente se tornó caótica, con una lluvia de piedras, butacas destrozadas y corridas por el estadio. La falta de una seguridad adecuada permitió que el desorden se extendiera, y los hinchas de Guaraní invadieron el campo de juego, impidiendo que el partido pudiera reanudarse. A raíz de estos disturbios y los daños provocados durante la Copa Paraguay en Villa Elisa, la Asociación Paraguaya de Fútbol intervino con sanciones severas. La APF decidió que los próximos 2 partidos de Guaraní y Libertad se jugarán a puerta cerrada, tanto cuando actúen como locales como visitantes, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y asegurar la tranquilidad durante los encuentros.
Además de las sanciones a puerta cerrada, la APF impuso una multa económica significativa al Club Libertad, que deberá abonar 40 salarios mínimos. Esta medida económica se sumó a las sanciones disciplinarias para subrayar la seriedad de los incidentes y promover un entorno más seguro en los partidos futuros. El 2 de noviembre de 2008, un hincha del Club Esportivo Luqueño, Manuel Pérez, de 20 años, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego presuntamente por parte de un aficionado de Libertad. El trágico incidente ocurrió en la ruta que conecta Luque con San Lorenzo, cuando ambas hinchadas se encontraron y se desató una riña que culminó con la muerte del joven. Manuel Pérez, quien era miembro de la barra Avallo del Esportivo Luqueño, sufrió una herida de bala bajo la costilla derecha. Fue trasladado a un centro asistencial en Luque, donde se constató su fallecimiento. El enfrentamiento entre las barras dejó como resultado esta tragedia, generando gran conmoción en el ámbito deportivo y social. La policía detuvo a 3 hinchas liberteños en relación con el incidente, y se sospecha que uno de ellos es el autor del disparo. Este lamentable suceso subraya la necesidad de mejorar la seguridad en los eventos deportivos para evitar futuros enfrentamientos violentos. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.